continuando con lo que es el trayecto formativo Enseñanza de la Aritmética que organiza la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en este año, inicios de este año. El día de hoy nos acompaña el maestro, el profesor José Luis Campos. El profesor José Luis Campos es ingeniero en electrónica de profesión, profesor de matemáticas de vocación, con 10 años de experiencia en la Olimpiada de Matemáticas como entrenador, delegado y coordinador al nivel nacional. El día de hoy nos acompaña con sus experiencias y bueno, pues vamos a cederle la palabra al profesor José Luis. Bienvenido, maestro José Luis. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Bueno, entonces, pues la vez pasada, el 2 de febrero que me tocó participar por primera vez, la verdad esa hora fue pues muy rápida, muy corta, entonces me gustaría pasar a lo divertido, no dar tanto rollo. Igual si alguien, creo que ahora cambió un poco el formato aquí de Zoom. Si alguien quiere activar su micrófono y participar, pues creo que lo puede hacer libremente. Entonces, nada más les encargo que si hay un poquito de ruido de fondo, pues evitemos el, el micrófono, pero creo que así va a ser un poquito más fluido todo. Bueno, entonces les comparto pantalla, si gustan, para que vayan todos por sus hojas, sus lápices y todo lo necesario para empezar a resolver problemas y sobre todo para empezar a explorar ideas. Entonces les doy unos 2, 3 minutitos en lo que todos pueden estar en condiciones de iniciar y luego ya iniciamos todos. Aprovechando el break, nada más omití presentarles al conductor de hoy, presentador, es el doctor Carlos Morales Palomares. Él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de Coahuila. Si no estoy equivocado, ¿verdad, profesor? Y es quien nos va a hacer el favor de hacer las presentaciones y apoyarnos en la moderación de sus comentarios, dudas y preguntas. Bienvenido, doctor Carlos Morales, y bienvenido, profesor José Luis Campos. Gracias, muy amable, a la orden. Gracias. Bueno, entonces, pues ya es momento de iniciar. Este problemita es bastante sencillo, pero lo que me gusta mucho de este problema es la forma en la que se puede ir explorando para llegar a la solución. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nuestro problema, la pregunta es cuántas maneras distintas, pues ya nos mete en una dinámica muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados normalmente, porque estamos acostumbrados a encontrar una sola respuesta y listo. Y en este caso no. Pero entonces, pues bueno, voy a leerles el problema para empezar a resolverlo todos juntos. Si hay alguna duda o algún comentario, pues me avisan y con todo gusto. Dice, Se desactivó tu presentación. qué bueno que me dijeron porque según yo ya la había compartido. ¿Ahora sí? Muy bien, gracias. Sí. Sí, ok. Bueno, entonces el problema dice que con 34 dulces se quieren llenar bolsas que contengan 3 o 4 dulces cada una. ¿De cuántas maneras distintas hay de llenar las bolsas? Bueno, aquí lo interesante, pues es entender que no nos deben de sobrar dulces, ¿sí? Entonces, si tenemos que completar las bolsas, hay que buscar cómo vamos a hacer esa repartición. Entonces, ¿qué les parece si les doy unos 3, 4 minutitos para que cada quien haga su intento de manera individual y luego ya lo vamos platicando entre todos?
Recuerden aquí que lo más importante no es tanto resolver el problema o tener la respuesta, sino tener alguna forma muy práctica de hacerlo. Así es que si encuentran algo muy interesante, pues eso está bastante bien. Entonces, si alguien tiene alguna idea y nos la quiere compartir en el chat, adelante, con toda la confianza. Muy bien, maestra o maestro Nazim. No sé, no sé si es nombre de hombre o de mujer. Es mujer. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Ahí. Bueno, ya algunos empezaron a encontrar algunas soluciones. Aquí lo interesante es cómo le vamos a hacer para encontrarlas todas. Eso es lo importante. Y este problemita, por eso me gusta mucho, porque en realidad, si nosotros vemos el contexto del problema, vamos a poder darnos cuenta que esos 34 dulces los tenemos que repartir de esta forma, ¿sí? En donde n pues, puede representar cualquier número y m también, simplemente con la condición de que la suma de esos múltiplos nos dé 34. Entonces, pues si nos fijamos, aquí ya estamos hablando de un tema muy conocido para todos, que es el mínimo común múltiplo. Entonces, aquí estamos hablando de que debemos de buscar una variación que trabaje con el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que nosotros sabemos que el mínimo común múltiplo de 3 y 4 pues es 12. Entonces, pues si ya nosotros identificamos que el 12 es el mínimo común múltiplo de 3 y 4, y hablo de mínimo común múltiplo porque las bolsas deben, o sea, no deben estar incompletas las bolsas, no podemos decir, pues hacemos este, 8 bolsas de 4 y que me sobren 2 dulces, pues no se puede. Entonces, aquí lo que podemos empezar a identificar, pues es que efectivamente el 12 lo podemos escribir como 3 más 3 más 3 más 3, o de igual forma con el 4, ¿sí? Y si aprovechamos ese 12, pues nosotros lo podemos trabajar con esta cantidad total que es el 34. Entonces al 34 le podríamos restar un múltiplo de 12, pero en este caso pues voy a hacer la resta individual una por una para ir viendo cómo nos va quedando. Entonces a 34 le quito 12 y me quedan 22, y luego puedo seguir restándole 12 porque es mayor, lo hago y me va a quedar 10, ¿sí? Y entonces al hacerlo de esta forma, ya sabemos que en este 12 y en este 12 lo podemos hacer de esta forma de aquí o de esta forma de acá. Y en el 10 que nos está quedando aquí, pues la única forma que vamos a tener es 3 más 3 más 4, ¿sí? Entonces, al verlo de esta manera, nosotros sabemos que aquí le puedo poner puros 3
Aquí también le puedo poner puros 3. Y en este caso, pues ¿cuántas veces tengo el 3? Lo tengo 4, 8 y 2, 10. Entonces tengo 3 por 10 más una vez el 4. Esto es 30 más 4, que son los 34 dulces que tenemos al final. Pero entonces aquí ya tenemos la posibilidad de, en lugar de usar en esta parte puros 3, pues podría usar puros 4. También puros 4. Y entonces ahora nuestra forma sería el 3 lo tendríamos 2 veces y el 4 lo tendríamos 7 veces, que van a ser 6, 28, que son 34 también. Y pues aquí ya lo que podríamos empezar a hacer es a jugar un poquito, y en lugar de utilizar el 4 y el 4, pues utilizar el 4 y acá abajo los 3, ¿sí? Entonces, si lo hacemos así, voy a borrar estos de aquí para no confundirnos. Si lo hacemos de esta forma, pues ya nos queda la otra forma que tenemos. El 3 va a aparecer 6 veces y luego el 4 va a aparecer 4 veces. Que son 18 más 16, que también son 34. Exactamente. Una manera de poder hacerlo es con divisibilidad. De hecho, al hablar de mínimo común múltiplo o de múltiplos como lo tenemos aquí, estamos hablando de divisibilidad. Y ya si lo quisiéramos hacer así como dice aquí el compañero, de utilizar congruencias, ya es un procesito un poquito más complejo de pues explicarlo a un grupo común de secundaria. Recuerden que estos problemas nos pueden servir mucho para secundaria, sobre todo para ir introduciéndonos en temas y hacerlo de una manera distinta, no de una manera así tan mecánica como estamos acostumbrados de acuerdo a los libros de texto. Entonces, pues esta sería una forma de hacerlo, como dicen, con congruencias, que me llevaría un poquito más de tiempo explicarlo. Esa es otra, pero yo los invito en esta parte a explorar. Voy a para esta parte de arriba para reescribir en orden, porque siempre nos va a servir mucho escribir en orden todas las soluciones. Vean los números o los valores de m y de n. Fíjense cómo se van modificando. Lo que cambia de aquí del 10 al 6 y luego lo que cambia del 6 al 2. ¿Sí? Y son los múltiplos de 3. Si nos fijamos, van de 4 en 4. ¿Por qué? Pues porque 12 es 3 por 4. Y entonces eso significa que en el 4 va a pasar igual, pero a la inversa. Aquí la diferencia entre el 1 y el 4 son 3 y la diferencia entre el 4 y el 7 son otros 3, y estamos hablando de los múltiplos del 4. Exactamente, maestro Raúl, con una tabla a los 34, restar los múltiplos de 4 y observar lo que resta si son múltiplos de 3. Sí, nada más que pues haciendo eso nos va a quedar pues como una lista de 10 números, de los cuales nada más vamos a ir encontrando estos 3. Precisamente lo que se puede hacer es revisar la regularidad que existe entre el 3M y el siguiente 3M. Pero bueno, vamos al siguiente problemita. No sé si tengan alguna duda al respecto para pasar al siguiente problema y que lo podamos empezar a resolver todos juntos. Bueno, este problemita se lo leo y les doy un tiempecito para que cada quien lo intente de manera individual. Dice, Paula y Alejandra van a sembrar flores en línea recta. Ambas plantan una flor al inicio y de ahí en adelante
Paula planta una flor cada 4 metros y Alejandra cada 6 metros. La última flor, ambas la plantan en el mismo lugar y se dan cuenta que en total coincidieron 8 veces al plantar flores. ¿A cuántos metros están del inicio? Entonces les doy unos 3, 4 minutitos para empezar todos juntos. Maestra Nazhin, si gusta puede compartirnos las ideas o algún indicio para llegar a ese razonamiento o a esa respuesta. Maestra Nazgim, si gusta activar su audio, que no la escuchamos. Bueno, quien guste puede activar su audio, ¿eh? Con toda confianza. Pero bueno, ahí Bueno, en el chat, a ver, digan, adelante. sí, son 12, la relación entre 6 y 4 se multiplica por 8 veces porque coinciden 8 veces, lo cual da 96. Ese más o menos es el razonamiento. Bueno, ese es un razonamiento útil. Simplemente aquí lo que habría que analizar bien es que cuando vamos a resolver un problema de este tipo, que implica visualizar muchos detalles con los alumnos, pues llevarlos a que entiendan que si en el problema dice que coincidieron 8 veces, vamos a suponer que nos queda algo así. Esas 8 veces que están aquí
que yo estoy poniéndolos, pues van a ser cuando coinciden. Entonces, al decir que coinciden, significa que son múltiplos del 4 y del 6 en este caso, ¿sí? Y si nos dice el problema, la última vez, la última flor, ambas la plantan en el mismo lugar, entonces las dos plantaron por última vez aquí, y luego nos dice que ambas plantan una flor al inicio, es decir, acá. Y como muchos lo decían, entonces se calcula el mínimo común múltiplo del 4 y el 6, que en este caso pues sabemos que es 12, sin mucho problema. Eso significa entonces que cada uno de estos números será un múltiplo de 12. Y entonces aquí será el 12, acá 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4, y así sucesivamente hasta tener 12 por 8. Y en este 12 por 8 son 80 más 16, 96. ¿Sí? Aquí nada más me gustaría aclarar un detalle. Alguien mencionaba, la maestra Yasmín Méndez, mencionaba que la respuesta es 84 metros. Y maestra Yasmín, si gusta activar su micrófono. Sí, bueno, lo que A pasa ver, es que nos está diciendo que las flores coinciden al inicio de plantarlas. sí. Entonces ya multiplicaríamos que esos 12 metros que faltan por coincidir se multiplica por 7. Entonces serían 84 metros. A ver, ¿estamos todos de acuerdo en esa parte con ese razonamiento que dice la maestra? O sea, se supone que aquí es el inicio. Y acá el final. Creo que coinciden una, dos. ¿Es tú me... Sí, yo soy yo. Se me hace que no se escucha muy bien este audio. Pero bueno, si nos fijamos, nos dice, vamos a leer otra vez la redacción del problema. Dice, ambas plantan una flor al inicio y de ahí en adelante Paula planta una flor cada 4 metros y Alejandra cada 6 metros. La última flor, ambas la plantan en el mismo lugar y se dan cuenta que en total coincidieron 8 veces al plantar flores. Es decir, aquí están a 12 metros. Bueno, aquí es el inicio, aquí es 0, ¿sí? Y luego otros 12 metros, y luego otros 12, 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 y al final otros 12 metros de distancia. Y si nos fijamos, aquí es la parte que nos decía la maestra Yasmín. Aquí tenemos 7 veces el 12, porque el inicio pues lo estamos tomando como 0, ¿sí? No es que hayamos iniciado antes y que empezó a coincidir adelante. Esa parte era la que había que visualizar. Y entonces, pues sí, los múltiplos de 8, de 12, llegan hasta el 96, pero pues la distancia del inicio al final, pues va a ser 7 por 12, y 7 por 12 son 70, más 14, que son 84, que son los 84 metros que decía la maestra Yasmín. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta aquí, maestros? Maestra Rocío, veo que tiene la mano levantada. Bueno, entonces nadie quiere participar. Sí, maestro, era eso lo que estaba comentando la maestra Jasmine, que efectivamente la respuesta no era 96, sino 84. Sí, exactamente. Y esta parte es más que nada de apreciación, de comprender lo que nos está dando el texto, porque
pues sí, tenemos un poquito de facilidad matemática y nos vamos rápido a los múltiplos del 12 y llegamos y decimos, ah, pues es 96. Pero pues la pregunta no es cuál es el múltiplo de 12, ni mucho menos. Nos dice cuál es la distancia del inicio hasta el último punto donde llegaron, ¿sí? Pero bueno, entonces si no hay otra duda, vamos al siguiente problema para que nos alcance el tiempo para avanzarle bastante. Bueno, el siguiente problema dice, Lucas vio la lista de calificaciones y se dio cuenta que él y todos sus compañeros con mejor calificación que él constituían un quinto del total de alumnos del grupo. Y también notó que él y los que tenían peor calificación que él eran 5/6 del total de alumnos del grupo. ¿Cuántos alumnos hay en el grupo? Entonces, pues vamos aquí sí les doy un poquito más de tiempo porque parece ser que la redacción es un poquito más enredada, más de ponerle atención. Bueno, ya hay 4 respuestas iguales aquí en el chat. Vamos iniciando entre todos juntos. Si nos fijamos, nos dice que pues tenemos a Lucas y sabemos que hay una cantidad de personas que tienen una mejor calificación que él y una cantidad de personas que tienen una peor calificación que él. Y entonces nos empieza a dar la referencia de que
Él y todos sus compañeros con mejor calificación que él constituían un quinto del total. Eso significa pues que esta parte es un quinto. Y entonces pues si esta parte es un quinto, obviamente el resto serán los otros 4 quintos. Luego nos da la referencia de que los que tenían él y los que tenían peor calificación que él eran 5 sextos. Eso significa que si volvemos a utilizar el mismo diagrama, eso significa que los de peor calificación y él van a ser 5 sextos, y entonces los que tienen mejor calificación que él, pues va a ser un sexto, ¿sí? Y aquí podría causar un poquito de ruido el hecho de que el Lucas está incluido en ambas partes de las referencias. Pero si lo visualizamos, nos vamos a dar cuenta pues que en realidad los que tienen peor calificación que Lucas son los 4 quintos que nos decía la primera referencia, y que los que tienen mejor calificación que Lucas, pues es un sexto, que es la que nos decía en la segunda referencia. Y nosotros sabemos entonces que si sumamos a esos 4 quintos, a ese un sexto y al tremendísimo de Lucas, pues vamos a tener la cantidad completa de alumnos. Entonces, en este caso, pues para poder hacer esa suma de fracciones, sabemos que necesitamos denominadores iguales, fracciones equivalentes, y las convertimos a fracciones equivalentes que tengan el mínimo común múltiplo de 5 y 6, que es 30. Entonces nos va a quedar algo así. Aquí Lucas. Entonces, aquí serán 24 para que sea equivalente, y acá son 5 para que sea equivalente. Y pues podemos hacer toda la operación, pero al momento de nosotros estar trabajando con este 5 y este 6, pues ya ni siquiera necesitamos saber cuántos hay adelante de Lucas o cuántos hay atrás de Lucas en cuestión de calificaciones, porque a final de cuentas la pregunta es cuántos alumnos hay en el grupo. Podemos calcular que la mayor parte de alumnos, que son los que tienen peor calificación de Lucas, son 24, que los que tienen mejor calificación que Lucas son 5, y pues tenemos al tremendísimo Lucas. Entonces en este caso serán 24 más 5 más 1, porque Lucas es una personita. Entonces aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya nuestro grupo completo, y nos damos cuenta que el grupo consta de 30 personas. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra forma en la que lo resolvieron? Bueno, como dice la maestra Claudia, aquí hay 2 formas de hacerse: contando 2 veces a Lucas o sin contar a Lucas. Y en este caso, yo lo que hice aquí fue sin contar a Lucas, por eso lo dejé aparte, ¿sí? Y ya únicamente completé lo que se necesitaba, que fuera el valor de Lucas, para llegar a la fracción entera, ¿sí? Otra forma habría sido, en lugar de sumar 4 quintos más un sexto, la otra forma habría sido sumar un quinto, que es esta parte de aquí de Lucas y los que tienen mejor calificación que él, y luego 5 sextos, que es los que tienen peor calificación que Lucas y Lucas. Entonces, si lo hubiéramos hecho así, aquí estaríamos contando 2 veces a Lucas, y de la forma en la que lo hicimos, no estábamos contemplando a Lucas, ¿sí? Si lo hacemos así, aquí nos va a quedar 31 treintavos, y aquí tenemos 2 veces a Lucas, que al final de cuentas, si los quitamos esas 2 veces a Lucas, nos quedan estos 29 que tenemos acá. ¿Dudas hasta aquí? ¿O algún comentario? Muy bien, maestro Alfonso.
Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente problemita. Dice el siguiente problema. ¿Cuántos números de 3 dígitos existen donde el dígito de las decenas es 1/3 del dígito de las unidades y la suma de esos dos números es 8? Entonces vamos a darnos un poquito de tiempo para intentarlo cada quien, no quedarnos sin la oportunidad de buscarle y de encontrar alguna idea interesante. Entonces nos damos unos 2, 3 minutitos a ver si encontramos alguna idea. Bueno, ya hay algunas respuestas. Hay creo que 3 o 4 respuestas diferentes, entonces creo que es un problema un poquito más interesante. Bueno, de inicio lo que siempre nos va a convenir es empezar estableciendo la información que nos da el problema. En este caso nos dice que son números de 3 dígitos. Yo le voy a llamar CDU por el nombre de las posiciones para no batallar. Y entonces tenemos dos opciones de representarlo. Nos dice que las decenas es 1/3 del dígito de las unidades, entonces pues podríamos poner aquí 1/3 de las unidades en lugar de la D y luego ya la U, o poner la D aquí y el triple de las decenas en las unidades. Podríamos hacer esas dos formas de empezar a representar nuestra información. Ya a quien le guste trabajar con fracciones o a quien no le guste trabajar con fracciones, pues adelante. Bueno,
si lo empezamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que al momento nosotros de tener aquí 3D, este 3D nos indica que esa cifra va a ser un múltiplo de 3. Entonces, al tener un múltiplo de 3, pues podemos empezar a pensar en que 3D pueda ser 3 por 1, que son 3, o puede ser 3 por 2, que son 6, puede ser 3 por 3, que son 9. Ya no podría ser 3 por 4 porque 3 por 4 ya tiene dos dígitos, entonces eso ya no nos sirve, ¿sí? Entonces nos damos cuenta aquí que los valores de la D puede ser el 1, el 2 o el 3, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí abajito. Las opciones que nosotros vamos a tener va a ser en la cifra de las centenas, pues obviamente en la cifra de las centenas podemos poner cualquier número del 1 al 9. El 0 no lo podemos poner porque entonces tendríamos un número de 2 dígitos. Entonces aquí le podemos poner del 1 al 9. Y luego en las decenas podemos tener el 1, 2 o 3. Lo voy a poner en vertical para que me alcance un poquito mejor el espacio. Y entonces, si la decena es 1, pues la unidad tendrá que ser 3. Si la decena es 2, tendrá que ser 6. Si la decena es 3, tendrá que ser 9. ¿Sí? Y entonces, pues nos damos cuenta que estos números, la cantidad de números que vamos a poder tener, van a ser pues 27, 9 por 3. En este caso tenemos 9 posibilidades para poner en las centenas y entonces en las decenas tenemos nada más 3. ¿Sí? Nos quedaría, por ejemplo, el 913, el 926, el 939. ¿Sí? Eso serían con el 9 y pues eso haríamos lo mismo con los 8 y luego con los 7 y luego con los 6 y así. ¿Sí? A ver, déjenme abro el chat para ver, porque ahorita había muchas respuestas, entonces para ver si hubo algún razonamiento que nos quisieran compartir. Maestro, pero en el problema dice que la suma de esos dos números es 8 Sí, entre las unidades y decenas. exacto. Si yo sumo el 1 y el 3 no me da el 8. La Ujú, combinación que me daría sería el 2 y el 6. exactamente. Sí, sí. Entonces, ya que tenemos todas estos números que cumplen la primera parte de las condiciones, donde dice que es un tercio del dígito de las unidades, ahora sí, ya de esta parte que tenemos es donde nosotros vamos a encontrar nuestra solución, nuestro espacio de búsqueda, no vamos a buscar más allá y ya sabemos que se puede comportar de esta forma. Y entonces dice la última parte, como decía la maestra Zulein, creo, la suma de esos dos números es 8, es decir, estos dos números nos debe de dar 8. Si esa parte nosotros la hacemos como una pequeña ecuacioncita, pues nosotros vamos a tener, por ejemplo, utilizando esta nomenclatura de D y 3D. Esto es igual a 8, entonces 4 veces D es 8 y entonces la D debe ser 2, ¿sí? O si utilizamos la otra nomenclatura, tenemos un tercio de U más U igual a 8 y entonces aquí tenemos 4 tercios de U igual a 8 y entonces U será 3 por 8 entre 4, que esto nos queda 6, ¿sí? Y entonces aquí tenemos nosotros que la U puede valer o debe valer 6, ¿sí? Y eso es lo que nos estaba diciendo la maestra, de que nada más esta parte es la que nos va a servir, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? En el chat por ahí venía alguien que puso una respuesta de 54. Mm, no sé si alguien nos quiera compartir ese razonamiento para llegar a 54. El maestro Alfonso
y analizar cuál fue el detalle que entendió de manera distinta, porque esos detalles son los interesantes, porque normalmente luego son los que se presentan con los alumnos. Entonces eso nos ayuda muchísimo a poder abordar de manera más amplia una explicación. Si no se sienten cómodos con activar su micrófono, pues no pasa nada, ¿eh? Créanme que estamos en plena confianza. Bueno, entonces pasamos al siguiente problema, el problema 11. Profe, Dime. profe, una disculpa, no sé si me puedes explicar un poquito atrás, por favor, es que se me desconectó, me falló el internet Ajá. y me perdí un poquito. Hay una respuesta muy parecida a la mía, yo tenía los 27, pero Sí. aparentemente no es la respuesta correcta. Es que si nosotros tomamos nada más la primera condición, cuando dice 1/3 del dígito de las unidades, pues ahí sí podemos generar 27 números distintos, pero luego nos da la siguiente condición cuando dice que la suma de esos dos números es 8. Entonces, esa segunda parte la podemos completar como si fueran ecuaciones, o si ya tenemos el análisis de la primera condición, que sería esta parte, pues ya de aquí revisarlo directamente, y entonces 1 más 3 son 4, 2 más 6 son 8, 3 más 9 son 12. Entonces únicamente nos va a servir la parte del 2 y del 6. Ok, sí, ya vi, ese fue mi error. No contemplé la segunda condición. Sí. Gracias. No, pues nada. Bueno, entonces. Minutos, maestro José Luis, para concluir. Bueno, entonces vamos al último problema, aprovechando que nos queda un poquito de tiempo. Vamos al problema 11. A ver. Muy grande. Ok, dice este problemita. Considera todos los números de 6 dígitos que se pueden formar utilizando sin repetir los dígitos del 1 al 6. ¿Cuántos de ellos son múltiplos de 6? Entonces, vamos a tener nosotros nuestros 6 dígitos, nuestros 6 espacios. Hay que utilizar los dígitos del 1 al 6 sin repetirse, y necesitamos múltiplos de 6. Esto lo podemos escribir como 6 y una letra. Entonces, les doy 2, 3 minutitos y luego ya lo terminamos nosotros. Como quiera, ahí le robamos unos minutos a los demás. Bueno, entonces vamos si alguien tiene alguna idea y quiere participar, adelante, con todo gusto. O si nos quiere escribir por el chat, ya lo tengo aquí a un lado.
Pero entonces vamos a avanzarle porque no tenemos mucho tiempo para la reflexión. En este problema nos dice que tiene que ser múltiplo de 6. Entonces, para que sea múltiplo de 6, pues nosotros sabemos que debe de ser múltiplo de 2 y también múltiplo de 3. Y sabemos que el ser múltiplo de 2 implica que en las unidades tengamos el 0, el 2, el 4, el 6, el 8. Y nosotros sabemos que para que un número sea múltiplo de 3 implica que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. Entonces, si nos fijamos, lo único que tenemos que comprobar es que la suma de los números del 1 al 6 sí nos dé un múltiplo de 3. En este caso, lo voy a escribir así rapidito. Y como son 6 números y son consecutivos, sí va a ser múltiplo de 3, pero lo podemos corroborar. Si sumamos los extremos para irnos rápido, pues vamos a tener 6 más 1 que son 7, 2 más 5 que son 7, 3 más 4 que son 7. Entonces vamos a tener 3 veces el 7 y al tener este 3 de aquí, pues ya sabemos que la suma sí es múltiplo de 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí todos? Luego, pues nosotros sabemos que tenemos los números del 1 al 6. Eso significa que nada más tenemos estos 3 disponibles. ¿Sí? Y entonces en la cifra de las unidades, pues nosotros vamos a poder tener lo que es el 2, el 4 o el 6. Y en las otras posiciones podemos tener cualquier número. Ahí no nos afecta. Entonces, si lo escribimos de esa manera, voy a escribir aquí abajito. Nosotros normalmente cuando resolvemos un problemita así, estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿cuántos números pueden ir en esta casilla? Y decimos, pues pueden ir 6, y luego en esta pueden ir 5, y en esta 4, y en esta 3, y en esta 2, y en esta 1. Y hacemos la multiplicación para no tener que hacer todo nuestro diagrama de árbol. Pero en este caso, realmente no nos conviene empezar por la cifra más significativa. ¿Por qué? Porque la que tiene la condición es la de las unidades. Entonces, en la cifra de las unidades podemos tener 3 números distintos, ¿sí? Y luego, independientemente qué número elijamos, en la posición de las decenas, vamos a poder tener 5 opciones, ¿sí? Porque si de esos 6 tomamos, no sé, por ejemplo el 6, pues nos quedan todos los números hasta el 5, entonces aquí vamos a tener 5 opciones, y luego aquí 4, aquí 3, aquí 2, y aquí 1, si lo hacemos de esa manera el esquema. Y entonces, esto nos va a quedar que la multiplicación lo podemos hacer o lo podemos dejar expresado. Esto va a ser 3 veces 5 factorial, y digo 5 factorial por quienes no estén muy familiarizados con eso, porque tenemos la multiplicación de números consecutivos, ¿sí? Lo podemos hacer así o podemos empezar a calcular todos los valores y entonces 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Entonces esto va a ser 3 por 120, que va a ser 360. ¿Algún comentario hasta aquí, o alguna idea, o incluso algún resultado diferente que podamos analizar en los minutitos que nos queda? Bueno, aprovecho estos últimos minutitos para recordarles, tenemos un grupo de Facebook de profesores en donde compartimos algunos problemitas sencillos y ahí cada quien pues tiene la libertad de compartir sus ideas o soluciones.
les recomiendo que lo revisen, es en Facebook, lo pueden, si no están en el grupo, lo pueden buscar como Reto Matemático. Para profesores. Sí. Y lo que buscamos ahí es precisamente abordar temas a partir de problemas. Sí, ya de acuerdo a las ideas que se tienen para resolver el problema, pues son los temas que podemos abordar y aprovechar la oportunidad. Pero bueno, maestro Carlos Morales, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro José Luis Campos Cardona. Interesantes los problemas, las estrategias que nos comparte. Creo que son muy útiles para la resolución de problemas en las Olimpiadas. Muchas gracias por su participación, maestro. Y bueno, si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión que quieran compartir con el maestro José Luis, es el momento, compañeros. Sí, con toda confianza, no hay ningún problema. Bien, bueno, pues si no hay alguna pregunta, en el chat lo están felicitando, maestro. Excelente participación por ahí. Están poniendo los compañeros. Muchas gracias. Y felicitaciones. Bien, vamos a leer la constancia de participación, que a la letra dice: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, ACE, otorga la presente constancia a José Luis Campos Cardona por la impartición del curso Actividades de Matemáticas Olímpica, donde se involucra la aritmética, con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo, la enseñanza de la aritmética, en la Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021. Y tenemos la rúbrica del maestro Higinio Barrón Rodríguez como presidente del CEN. Maestro José Luis, se le hará llegar por correo su constancia y nuevamente agradecemos su participación. No, muchísimas gracias a todos y gracias por el espacio.